Bueno, continuamos en la segunda parte, ahora ya así entrando en el pensamiento y en el desarrollo teórico de Comte. De nuevo, los datos biográficos se los encomiendo. Comte ya es un pensador, un intelectual claramente de la de la primera mitad del siglo XIX. Nace en 1798 y muere en 1857 en Francia. Eh, a diferencia de Saint-Simon, sí va a ser un pensador que se formó de manera sistemática en las instituciones de enseñanza, en Montpellier, luego va a entrar en la escuela politécnica, y va a tener una gran formación fundamentalmente en matemática, eh, y de alguna manera eso es lo que Comte ve en él, así como en Thierry, para complementar sus ideas. Y aquí la disputa. Las ideas eran de Saint-Simon y las sintetizó Comte. El discípulo aprendió del maestro y lo superó en función de elaborar una propuesta que efectivamente va a ser Comte. Y lo va a hacer a través de su obra fundamental, que es el curso de filosofía positiva, ¿no? De alguna manera la obra basamental del positivismo científico. Pero vamos un paso más atrás a la relación entre Comte y Saint-Simon. Comte comienza a trabajar con él, dijimos, en 1817, cuando era un jovencito que no llegaba a 20 años. Trabajó hasta entrada hasta el año 1824. En un momento, por otra parte, bastante tormentoso de Saint-Simon, en el cual se queda sin dinero, en donde tiene un intento de suicidio, digamos, no estaba estabilizado emocionalmente. De todas maneras, trabaja con él, se nutre, se forma con él, seguramente toma sus ideas, que por otra parte también son ideas de época, porque estamos pensando en una etapa de transición en donde el antiguo régimen, digamos, todavía sobrevivía, si vale el término, y las nuevas fuerzas no daban cuenta de un nuevo orden, digamos, no podían estabilizar una propuesta de nuevo orden. Entonces, de alguna manera el espíritu de época los convoca. Saint-Simon escribe este libro al cual hago referencia, el Catecismo Político de los Industriales, que es básicamente un programa de cómo debe ser reformada la sociedad. Y en el tercer tomo le encomienda a Comte que explique cómo debía ser el sistema político, el nuevo sistema político. Y efectivamente Comte hace la tarea encomendada, pero Saint-Simon luego le devuelve esta crítica. Se las leo porque es muy figurativa. Esto está escrito en el catecismo, es una nota al pie del catecismo cuando viene comentando esta necesidad de conformar un nuevo sistema político. Dice, bueno, de cuanto acabamos de decir, venía describiendo el trabajo de Comte, ¿no? Entonces dice, de cuanto acabamos de decir, resulta que nuestro discípulo no ha tratado más que la parte científica de nuestro sistema, más sin exponer su parte sentimental y religiosa. De ello era nuestro deber prevenir a los lectores. O sea, Comte se quedó en el aspecto científico, no atendió ni lo sentimental ni lo religioso. Sin embargo, pese a las imperfecciones que hemos hallado en el trabajo de Comte, en razón de que no ha satisfecho más que la mitad de lo previsto por nosotros, declaramos formalmente que nos parece el mejor escrito sobre política en general de cuantos se han publicado hasta el presente. Bueno, esta nota al pie del catecismo, si no fue en sí mismo la ruptura, claramente fue el motivo de la ruptura. Eh, Se le encomienda al discípulo hacer una tarea y el discípulo se queda en la perspectiva estrictamente científica y no atiende a las cuestiones sentimentales y religiosas. Es el último Saint-Simon. ¿Recuerdan cuando vimos Rousseau? Rousseau emparentado con el iluminismo, eh, pero luego termina planteando la necesidad de una religión civil. Eran conscientes, y también lo fue Saint-Simon, que habían aspectos del ser humano, como lo advierte el romanticismo, de los cuales debía darse cuenta.
que la crítica a la institución religiosa de ninguna manera podía omitir que efectivamente los seres humanos estamos ligados por otros lazos, o en todo caso que entre los lazos que nos ligan se encuentran motivaciones que tienen que ver con lo afectivo, con lo espiritual, con la propia religión, con nuestras creencias, con nuestras tradiciones. No somos individuos exclusivamente racionales. Y esto lo advierte Saint-Simon también, y por eso va a terminar planteando un nuevo cristianismo. O sea, establecer una nueva forma de religión, pero bueno, ligado a su pensamiento sí, pero suplantando la función que cumplía la religión para religar a los individuos. Y lo mismo le va a pasar a Comte. Este Comte, que siendo joven tiene el enfrentamiento con su maestro, termina también pregonando por una nueva religión, porque tampoco puede dar cuenta del proceso de disrupción, de fragmentación, de atomización y la necesidad de religar nuevamente a los individuos. Bueno, este es el motivo claramente de ruptura. Comte luego va a comenzar muy prontamente su trabajo a partir de su formación y va a desarrollar efectivamente ideas que estaban presentes en la obra de Saint-Simon, que se van a condensar en el curso de filosofía positiva. Un curso que efectivamente él da en lo que resta de esa década de 1820, desde su ruptura en 1824 hasta el final de la década, curso de filosofía positiva que luego se va a ir publicando en las décadas de 1830 y 1840, y es el curso que está descrito, cuyo programa está descrito en la fotocopia que les envié también para que la vean. Esa obra monumental surge del pensamiento de Augusto Comte. Lo que va a decir Comte es que lo que debe fundarse, lo que decía Saint-Simon, una forma científica de reflexionar acerca de las relaciones sociales, debe dar origen a una nueva ciencia. Una nueva ciencia que él inicialmente llama la física social. La física social es la nueva ciencia que él va a alumbrar a través de este curso, pero para que las personas se formen en física social deben seguir un largo curso de 60 clases que comienza con el estudio de los fenómenos más alejados, más generales y más abstractos, para luego sí poder reflexionar sobre los fenómenos más cercanos, más concretos, más particulares, que son los fenómenos humanos, las relaciones sociales en las cuales estamos inmersos. Debe comenzarse tomando esa distancia para llegar luego a la física social. Y ahí tienen el curso, seguramente lo han leído, el curso consta de 60 clases, comienza así con algunas cuestiones preliminares, explicativas, clases que efectivamente él desarrolló, y luego viene justamente el desarrollo de las clases que tienen que ver con la matemática, con la astronomía, con la física, con la química, con la fisiología y finalmente con la física social le hace la sociología. Alguna persona, algún científico, algún nuevo experto en el estudio de las relaciones sociales que se quisiera formar, bueno, debía atravesar necesariamente por este curso, por estudiar esos fenómenos más alejados, por saber cómo se estudian, por conocer su método y luego acercarse hasta el ser humano, que en definitiva, y sus relaciones sociales, que en definitiva son expresiones, digamos, de esa misma concepción, ¿no? De ahí es que, insisto, tome estas ideas, porque es cierto que en Saint-Simon estaba esta idea de tomar el método de las ciencias naturales y de establecer leyes a partir de la observación y de la constatación de regularidades, del método científico, ¿no? Pero Comte lo lleva adelante efectivamente en un curso, en el curso de filosofía positiva.
Em, el contexto tiene que ver con, de alguna manera, lo impulsa justamente ese contexto porque lo que van a decir tanto Saint-Simon como Comte, y esto está presente en ambos también, y esto también lo vimos en la clase pasada, es que la humanidad pasa por 3 estadios en cuanto al desarrollo de su inteligencia. Algo que se puede constatar tanto en el ámbito colectivo como en el individual. Los seres humanos individualmente, los pueblos, han pasado inicialmente en la infancia por un estadio en el desarrollo de su inteligencia que tiene que ver con una etapa teológica. ¿En qué consiste esa etapa teológica? En la intención de conocer el absoluto, de conocer la totalidad, y por otra parte, no solamente conocer la totalidad, sino conocer las causas primeras y últimas que explican esa totalidad. Algo absolutamente imposible para la mente humana, para la mente madura, pero para la mente infantil de la humanidad y aún para la mente del infante, esa intencionalidad de conocer todo y no solo de dar cuenta de esa totalidad, sino de sus causas y de sus fines. Esa es la etapa teológica, dice Comte. Una etapa teológica en la cual se constatan que hay estadios diferentes, ¿no? Hay un primer estadio que tiene que ver con el fetichismo, que tiene que ver con darle vida a los objetos materiales que nos rodean, darle intencionalidad, y por otra parte una intencionalidad que obviamente termina afectándonos. Luego se pasa al politeísmo, ¿no? Se circunscriben esas fuerzas a seres sobrenaturales que explican los fenómenos, el dios del mar, el dios de la lluvia, la diosa de la tierra. Bueno, cada pueblo ha tenido sus distintas divinidades, las ha llamado de distintas maneras, de acuerdo a sus entornos naturales, eran unas o eran otras, en muchos casos coincidentes, pero esa es la etapa politeísta. Y luego la etapa teológica confluye en la etapa monoteísta, en donde se concentra esa idea en una única fuerza, una única divinidad, una fuerza abstracta que rige el universo, que rige por tanto la naturaleza, que rige también el orden de lo humano. Estamos en la etapa teológica, ¿no? En donde, insisto, intentamos comprender la totalidad. Luego hay un segundo estadio, que es la etapa metafísica, que es solamente de transición, dice Comte. Insisto, ideas que ya estaban presentes en Saint-Simon. Y esta etapa metafísica lo que plantea es, lo explicamos en el orden de lo social, ¿no? Que digamos va a ser más entendible. Esa referencia teológica en relación al orden de lo humano que se expresa políticamente, por ejemplo, en la legitimación de las monarquías por mandato divino. En el ámbito de lo social, el pensamiento metafísico se relaciona con plantear que existen también fuerzas espirituales, sobrenaturales, que van atravesando la historia de la humanidad y que se van expresando en las sociedades cada vez con mayor fuerza. La sociedad va siendo cada vez más racional. La razón va gobernando cada vez más el orden de lo social. La sociedad va expresando cada vez más las fuerzas de la libertad, de la igualdad. La sociedad va evolucionando en esa dirección. Estas son las ideas de la Revolución Francesa, las ideas del iluminismo, las ideas del movimiento filosófico que va a poner en cuestión justamente el orden medieval, y que se va a expresar justamente políticamente en las propuestas republicanas, ¿no? En las propuestas revolucionarias. Bueno, este es un estadio que también se expresa en las otras ciencias, lo ejemplificamos en el ámbito de lo social, meramente transicional, va a decir Comte. Luego, el punto de llegada del desarrollo de la inteligencia humana es la ciencia. La ciencia. La constatación
de los hechos existentes y por otra parte la explicación en términos de causas y efectos a partir de verificar ciertas regularidades, ¿no? Abjurando de la posibilidad de explicar la totalidad de los fenómenos que nos rodean, circunscribiendo lo que podemos efectivamente comprobar en función de predecir y luego controlar. Esa forma de filosofar, esa forma de desarrollo de la inteligencia humana es el estadio científico y es el punto de llegada. Y es lo que él expresa. Todas las disciplinas han pasado por estas tres etapas, solamente que en el ámbito de lo social, y aquí está el grave problema, coexisten. Coexisten en las fuerzas sociales que están en pugna en Francia, pero también en Europa, en esa primera mitad del siglo XIX, formas de filosofar y por tanto de argumentar y de sostener sus posicionamientos y de defender los intereses de aquellos que plantean una cosmovisión teológica que termina justificando las monarquías absolutas de origen divino. Son los absolutistas, son los restauracionistas. Coexisten con ellos estas otras fuerzas republicanas que plantean que el orden social debe establecerse a partir de estos principios de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de la razón, digamos, para contraponer al absolutismo. Son las fuerzas republicanas, son las fuerzas revolucionarias. Fuerzas revolucionarias que cumplieron una función efectivamente positiva en contra del absolutismo monárquico, pero que no han dado cuenta de una estabilidad cuando constituyeron el orden, un nuevo orden. Entonces, lo que hace falta es justamente lo que planteaba Saint-Simon en la carta de un habitante de Ginebra a sus contemporáneos o en la carta a los europeos, que básicamente es la misma carta. Los que se deben hacer cargo del gobierno son individuos que componen una élite científica, que efectivamente estudia los fenómenos sociales y que justamente como los estudia, los puede predecir y puede controlar el desarrollo de los mismos. Entonces él va a abogar por conformar esta élite científico-técnica. Y el curso de filosofía positiva está al servicio de constituir esta élite. Y eso es básicamente la tarea de Comte. La va a desarrollar, insisto, esos cursos efectivamente los va a dar y sus cursos, las 60 lecciones del curso de filosofía positiva se van a terminar desarrollando. Ahora bien, el gran problema, bueno, les leo algo, pero antes, el gran problema, entonces, la anarquía social de su tiempo, una anarquía social que en realidad lo que está expresando es el proceso de transición hacia el capitalismo. Lo que está expresando esa anarquía social que ellos ven es justamente el proceso de industrialización, es el proceso de expropiación de las masas campesinas, es el proceso de proletarización, es el proceso de conformación de la clase obrera, es el proceso por otra parte de la conformación de la burguesía como clase o la consolidación de la burguesía como clase, son las pujas que todavía se mantienen entre esa burguesía y la aristocracia feudal, que bien lo expresa Saint-Simon, aunque no con los términos con los cuales nosotros lo expresaríamos, pero está planteando esta lucha entre productores y ociosos. Son los procesos que tienen que ver con la consolidación del capitalismo y aún en Comte, no en Saint-Simon, porque a diferencia de Saint-Simon, Comte sí va a ver a la clase obrera organizada. Comte muere en 1857 y las formas de organización de la clase trabajadora comienzan a darse ya en 1830 en Inglaterra, pidiendo inicialmente el cartismo por el sufragio, digamos los cartistas por el sufragio, pidiendo también por leyes que regulen el trabajo infantil, la jornada laboral, los salarios. Hay primeras formas organizativas que ya se van a dar en Inglaterra, luego en Francia, y por otra parte la clase trabajadora ya se va a organizar de manera internacional, o por lo menos intereuropea, ¿no?
para no plantear un lenguaje eurocéntrico, hacia 1848, con la conformación de la Liga de los Comunistas, las ligas internacionales. Por otra parte, van a participar de los procesos revolucionarios ya de 1848, este ciclo de revoluciones a la cual estamos haciendo referencia, 1820, 1830, 1848, ya tiene en esta última parte la participación activa de los trabajadores. O sea, Comte sí que va a ver efectivamente las contradicciones de clase que no vio Saint-Simon. Pero vuelvo porque hice una digresión. Esa anarquía social que está viendo él, que tiene que ver con esta consolidación del capitalismo y la eliminación de las rémoras del feudalismo, él las explica desde esta anarquía intelectual. En tanto y en cuanto hay estos tres métodos de filosofar que por otra parte se expresan en propuestas políticas y en fuerzas sociales, esa anarquía intelectual es la que explica la anarquía social. Y por tanto, la tarea que autoasume es conformar esa élite científica que en definitiva responda obviamente a la clase que está representando, independientemente que no asuma esa funcionalidad. Comte plantea esta idea del progreso, pero primero el orden y el progreso. Hay que constituir un nuevo orden, constituir ese nuevo orden nos llevará al progreso. Este es el lema digamos, del positivismo, ¿no? Que es conocido por nosotros, orden y progreso. También esta idea de altruismo, ¿no? También saber altruismo, ¿por qué? Porque obviamente ven los heridos, entre comillas, que están quedando en este proceso de transición del feudalismo al capitalismo y pregonan también el altruismo, la solidaridad y demás. Pero básicamente constituir un orden para el progreso. Quería leerles algo al respecto que tiene que ver con las aplicaciones que tiene el positivismo. Básicamente, en primer término, este curso de filosofía positiva viene a completar el desarrollo científico que se ha dado en el ámbito de los distintos saberes, ¿no? Habíamos dicho la cientificidad en los fenómenos astronómicos, la cientificidad, que ya lo habían expresado claramente Newton, Kepler, Galileo y demás, habían iniciado ese proceso, la cientificidad en el plano de la física, de la química, de la biología. Ahora la cientificidad, lo que había propuesto Saint-Simon, llega al ámbito de lo social. Surge la física social, surge lo que se va a llamar sociología. Luego, además de completar, además de hacer surgir esta nueva disciplina, completa el desarrollo enciclopédico de las ciencias. Otra de las aplicaciones, y esta es muy importante, tiene que ver con reformar integralmente el sistema educativo. El positivismo, desde la pluma y desde el intelecto de Comte, plantea que el conocimiento científico se debe masificar. Por supuesto que no todos van a acceder de la misma manera a ese conocimiento científico, pero aún las masas deben acceder al conocimiento científico porque si no van a ser presas justamente de las otras formas de filosofar. Y se va a perpetuar esa anarquía, ese caos, y no se va a poder establecer el orden. Entonces, las ciencias deben extenderse al conjunto de la población. Entonces lo que debe suceder es justamente extender los sistemas educativos y que la totalidad de la población vaya adquiriendo gradualmente el saber científico, adaptado obviamente, no ya en términos etarios solamente, sino en términos sociales, ¿no? No todos van a hacer la carrera científica desde ya. Va a haber una élite que va a terminar gobernando, estarán gradualmente distribuidas las distintas personas en función de su inserción social. Pero eso va a ser muy importante porque se va a establecer una doctrina social común, que eso es otro de los elementos fundamentales. Establecer una doctrina social común, establecer una cosmovisión común entre todos los individuos que componen una sociedad. Y les leo una de las aplicaciones en consonancia también desde ya con lo que estamos diciendo,
una cuarta aplicación. Dice, les leo textualmente el curso de filosofía positiva de Comte. Por último, una cuarta y última propiedad fundamental que debo destacar desde este mismo momento, es la lección 1 en donde está presentando el curso, ¿no? En la que he llamado filosofía positiva y que merece sin duda una especial atención, ya que es la más importante en la práctica, es que ella, o sea, la filosofía positiva, que se distingue, perdón que hago este paréntesis porque me acuerdo de algunas preguntas que quedaron pendientes de la clase pasada. ¿Por qué filosofía positiva? Bueno, porque justamente lo que viene a hacer es a suplantar la filosofía crítico-negativa que destruía el orden previo, que destruía el orden medieval. Otros autores plantean que es una filosofía positiva en función de alguna manera, disputar con el idealismo hegeliano que planteaba que la realidad tal cual la conocemos debe ser superada, porque en realidad estamos potencialmente siendo, y lo que somos en este momento no es lo que efectivamente somos. Es una filosofía negativa que niega, digamos, el status quo y que plantea que estamos en un proceso de devenir, estamos siendo hacia lo que efectivamente debemos ser, hacia lo que potencialmente somos. La realidad está en un proceso de devenir. Bueno, Comte y el propio Saint-Simon van a hablar de una filosofía positiva. Digamos, hay interpretaciones respecto a este término que lo vinculan tanto con el idealismo alemán como con el iluminismo. Bueno, termino la cita. Decía que debe terminar en estado... Bueno, perdón, me distraje. Ya que es la más importante en la práctica, es que ella puede, la filosofía positiva, ser considerada como la única base sólida de la reorganización social. La única base sólida de la reorganización social, la filosofía positiva, que debe terminar con el estado de crisis en que se encuentran desde hace tiempo las naciones más civilizadas. Léase Europa, el ciclo revolucionario que él está, del cual está siendo protagonista. Que debe terminar con el estado de crisis en que se encuentran desde hace tiempo las naciones más civilizadas. La última parte de este curso, insisto, está presentando el curso en la clase 1, estará especialmente dedicada a establecer esta proposición, desarrollándola en toda su amplitud. Pero este esquema que intento presentar aquí carecería de uno de sus elementos característicos si renunciara a señalar esta consideración tan esencial. O sea, los que tomaban el curso no solamente iban a saber, entre comillas, de física social, iban a ser partícipes de la fundación de la sociología, diríamos desde hoy, no solamente iban a completar un saber enciclopédico en términos científicos, no solamente iban a estar a la vanguardia en el proceso de reforma del sistema educativo, sino que se les estaba alertando que con ese curso y desde esa perspectiva se debía refundar el orden social. Ese es el objetivo del curso de filosofía positiva. Eso es la idea que él tiene respecto a cómo debe ser gobernada la sociedad. Bueno, voy terminando. En definitiva, recuerdo una de las preguntas que también hacía referencia a la cuestión moral, ¿no? Y si efectivamente debía establecerse una nueva moralidad. Bueno, claramente sí. Esta doctrina social común establece una nueva moralidad, en la cual los proletarios, los campesinos, los sectores subalternos, diríamos nosotros la sociedad, deben ser educados para aceptar que hay leyes sociales y que de acuerdo a esas leyes sociales les ha tocado un determinado lugar en la sociedad, deben cumplir ese determinado lugar en la sociedad, garantizar ese orden, y la garantía de ese orden es justamente la perpetuidad del progreso. Esa es un poco la propuesta que hace Comte, que obviamente va a estar en sintonía con el nuevo orden burgués. Nuevo orden burgués que ya muy tempranamente va a tener sus primeras crisis y que va a estar desafiado. No va a terminar de saldar sus controversias con la aristocracia feudal. Una cosa que me olvidé de Saint-Simon, la digo como un asterisco,
Saint-Simon va a renegar del modelo británico, porque va a plantear que es un modelo de transición, en donde los sectores industriales tuvieron, como no tenían la fuerza suficiente para derrotarlos, tuvieron que transigir con la aristocracia, y ahí por eso es que hay una monarquía parlamentaria, no tanto en función de la figura del rey, sino en función de una cámara señorial en Inglaterra. Él dice, bueno, bajo ningún punto de vista es el modelo. La burguesía no termina de derrotar ni en Inglaterra y tampoco, mucho menos en Francia, a su contendiente previo, que ya prohija de alguna manera a su nuevo contendiente, que va a ser el proletariado. Pero eso ya tiene que ver con las próximas clases, el surgimiento de la clase trabajadora, primero desde la materialidad y luego desde sus formas organizativas, y cómo van a comenzar a surgir corrientes políticas, corrientes filosóficas, que van a intentar expresar ese nuevo movimiento, sus intereses. Bueno, nos vamos acercando ya al pensamiento de Marx, de Engels y luego de los revolucionarios que van a desafiar el orden burgués ya en la segunda mitad del siglo XIX. Pero bueno, dejamos acá en esta continuidad entre Saint-Simon y Comte. Es casi indefectible, creo que se comprende darlos en conjunto, porque en uno abrevan las ideas que luego desarrollará el otro. Y en esta disputa respecto a quién es efectivamente el padre fundador de la sociología, bueno, queda de alguna manera sin saldar. Durkheim, que va a ser un continuador, también francés, y que ya se va a definir como sociólogo y que la sociología ya lo va a tomar como, digamos, uno de los referentes fundamentales en el momento de constitución de la disciplina, y que de hecho va a constituir las reglas del método sociológico, va a decir que Saint-Simon ha sido el padre de la sociología y que Comte lo único que hizo fue sistematizar sus ideas. Bueno, termino aquí. Hay algunas cosas que nos han quedado pendientes, seguramente alguna pregunta que quedó por ahí que no pude dar cuenta de ella, pero en nuestro encuentro, por los medios que la pandemia nos posibilita, seguimos el debate. Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días, de acuerdo a cuando escuchen o cuando vean este video.